Gracias, Judith. Nos acompaña ya Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de los desayunos de la televisión pública, de Televisión Española. La primera pregunta le tengo que preguntar por esa noticia que conocíamos hace unos minutos en el transcurso de esta edición de los desayunos. La detención ha trascendido ya hace unas semanas de un francotirador que quería atentar contra la vida de Pedro Sánchez, al parecer por la exhumación de los restos del dictador Franco. ¿Qué valoración le merece? Lo primero que creo que debemos hacer es felicitar a los Mossos por esa detención y agradecer las muestras de solidaridad y de cariño que estamos recibiendo en el Gobierno y en el Partido Socialista. Respecto al hecho en sí no voy a hacer ninguna valoración. ¿Le haya llamado alguien al presidente del Gobierno? ¿Ha hablado con él o con alguien de su equipo? El presidente ha compartido esta mañana con los miembros de la Ejecutiva Federal esta noticia, pero como digo, de lo que se trata sobre todo es de poner en valor la actuación de los Mossos. Cuando se está en un cargo público, quienes hemos sido cargo público lo sabemos muy bien, asumimos riesgos en términos de seguridad. Actualmente el debate gira entre varios asuntos, uno de ellos es el de las hipotecas. ¿Qué le parece toda la secuencia de hechos cronológicamente en las decisiones que ha ido tomando el Supremo y las que ayer tomaba el Gobierno? Está claro que se ha producido durante varias semanas una situación de confusión que creo que no ayuda en absoluto ni a la actividad económica ni a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en particular en la justicia. Y dicho eso, cuando se ha pronunciado el Supremo, hemos oído al propio presidente, al señor Lesmes, asegurar que las discrepancias existentes dentro de este órgano se debían a que la ley no era suficientemente clara. Bien, ahora va a ser totalmente clara, porque el Gobierno hoy va a aprobar ese Real Decreto Ley que va a dejar nítido que la obligación de pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados será de la banca. Enseguida le pregunto por la aplicación real de ese decreto, pero antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también en la intervención de ayer en directo desde Moncloa, pedía autocrítica al Tribunal Supremo. ¿En qué tiene que hacer autocrítica el Supremo? Fíjese que el propio presidente Lesmes pidió perdón a la ciudadanía. O disculpas, seguro que pidió. Sí, hizo una manifestación autocrítica. Fue menos autocrítico al final, más bien desplazó la responsabilidad de lo sucedido hacia la propia legislación vigente y reclamó una clarificación, que es de hecho lo que se ha producido y en este caso a favor de los ciudadanos. En cuanto al decreto en sí, el presidente del Gobierno lleva hoy al Consejo de Ministros y va a ser validado, sin ninguna duda, parece, en las Cortes, que sean los bancos los que asuman esos impuestos de los llamados actos jurídicos documentados. Pero hay dudas de que al final los bancos acaben repercutiendo eso en los clientes. ¿Se puede conseguir, yo no sé si desde el Ejecutivo parece difícil, pero cómo se puede conseguir que eso al final no suceda? Que realmente lo asuman los bancos, pero que no repercutan o les pasen la pelota después a los clientes a través de cualquier subida de tipo o cualquier gasto en la formulación. Fíjese que junto con la decisión de modificar la ley vigente hay otra decisión del Ejecutivo que a mi juicio es fundamental en este momento, que es la creación de una autoridad independiente para proteger a los ciudadanos en su condición de consumidores de servicios financieros. Y creo que a partir de la existencia de ese órgano, en España podemos mejorar y mucho las prácticas bancarias, que sin ninguna duda y al margen de lo que ahora estamos analizando son manifiestamente mejorables. Le tengo que preguntar por otra de las noticias del día. Hay varias, la actualidad viene muy cargada, es la dimisión ayer tarde de su escaño de Dolores de Cospedal. Hay un comunicado en el que se refiere a su partido político, al PP. Dice que un partido que no defiende a los suyos pues no puede acabar pidiendo la confianza de los ciudadanos. Al respecto de todo esto se ha manifestado en las últimas horas, en los últimos minutos, Javier Maroto, de la cúpula ejecutiva del Partido Popular. Lo escuchamos y luego le pregunto sobre ello. La honestidad y la limpieza no es una opción para el Partido Popular de Pablo Casado, sino que es una obligación. Y cuando eso es así, no valen ni medias tintas, ni valen medias palabras, ni vale mirar para otro lado. Declaraciones en Onda Cero. ¿Cómo ve todo lo que ha pasado en el Partido Popular? ¿Cómo lo observa la dimisión de la que fue secretaria general del Partido Popular de su escaño? Quizás esto no hubiera sucedido en los términos que ha sucedido si no hubiera habido en este país una moción de censura que desalojó
al Partido Popular del Gobierno de la Nación después de una sentencia de la Audiencia Nacional muy grave desde el punto de vista de la responsabilidad de este partido en términos de financiación ilegal, en términos de corrupción. Así que tenemos que ver si en efecto el Partido Popular está aprendiendo la lección y está iniciando una senda de regeneración desde el punto de vista de la exigencia de la máxima ejemplaridad por parte de todos sus miembros. Yo creo que eso sería positivo para este país. Dimite Dolores de Cospedal tras los audios de Villarejo, o la secuencia de varios audios de Villarejo. ¿En qué situación queda ahora Dolores Delgado, también señalada por las conversaciones con Villarejo, la ministra de Justicia? Creo que se ha explicado ampliamente que son dos casos nada comparables. El PP no dice eso. Bien, el PP no dice eso, pero tampoco decía la señora Cospedal que iba a dejar el escaño y después lo ha dejado. En fin, lo que los demás opinen no voy a entrar en hacer una valoración. Yo lo que le digo es que cualquier ciudadano puede entender la enorme diferencia que existe entre una responsable política, María Dolores de Cospedal, que se reúne en secreto en la sede de su partido para pedirle al comisario Villarejo que lleve a cabo una serie de investigaciones, incluso no solo sobre personas de su partido, sino respecto del hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, y que eso no tiene nada que ver con una conversación en una comida, en un momento en el que el comisario Villarejo se le estaba reconociendo una labor precisamente en su función. Creo que son cuestiones absolutamente distintas y desde luego creo que la ministra de Justicia no tiene por qué dimitir. Pero los partidos políticos no debían hacer también algo de autocrítica, al igual que el Tribunal Supremo, estamos en plan autocrítico, por todos en general, por entrar demasiado en el juego de Villarejo. Es decir, los audios perjudicaron en su momento al PSOE, ahora al PP y provoca la dimisión de la secretaria general, incluso de su escaño. Pueden aparecer más vídeos, más audios, mejor dicho, próximamente que vuelvan a afectar al PSOE o a otros partidos. ¿No debía haber un acuerdo común que con las cloacas del Estado, los chantajes de ciertos personajes, debe haber un tipo de prevención para no utilizarlo como arma política? Por supuesto que esa no debe de ser la discusión política. Mire, lo que les interesa a los ciudadanos hoy es qué va a pasar, por ejemplo, con los presupuestos generales del Estado que, de aprobarse en los términos que el Gobierno ha planteado, significarían mejorar y mucho la vida de millones de personas. ¿Qué va a pasar cuando aumente el salario mínimo interprofesional a 900 euros? Que, desde luego, en absoluto va a tener los efectos negativos que algunos anuncian, sino todo lo contrario, va a significar reducir desigualdades en un país que está a la cabeza del ranking de desigualdades en la Unión Europea y a la cabeza en cuanto al porcentaje de trabajadores pobres. Yo creo que ocuparse del salario mínimo interprofesional, que por cierto es una decisión que el Gobierno toma sin necesidad de recurrir a un apoyo parlamentario, porque es una competencia del Gobierno y el presidente ayer ya lo ratificó, que a 1 de enero de 2019 el salario mínimo interprofesional en España será de 900 euros. Pero si los presupuestos, los previstos por el Gobierno, los avanzados, los pactados en principio con Podemos, no salen adelante, ahí está la amenaza, por supuesto, latente de los independentistas. Tanto el presidente del Gobierno ayer como en días pasados, las ministras económicas Nadia Calviño o María Jesús Montero de Hacienda dijeron que se pueden prorrogar lo de 2018 con modificaciones sustanciales. Lo que pasa es que esas modificaciones sustanciales en algunas partidas tienen que ser validadas en el Congreso por el Parlamento. ¿Creen que van a ser capaces de construir esas mayorías, como la moción de censura, para sacar adelante quizá no todo el presupuesto avanzado, pero sí esas modificaciones? Vamos a verlo, porque los partidos políticos en el Parlamento tienen la responsabilidad de intervenir en un país que, como digo, en estos momentos está a la cabeza de la Unión Europea en materia de desigualdades y donde el Gobierno del Partido Popular ha dejado un extraordinario legado de recortes y de fallos en lo que son los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, y cada una de esas cuestiones seguramente sería objeto de una modificación puntual de los presupuestos existentes, con modificaciones también en el lado de los ingresos, por ejemplo, con impuestos sobre transacciones financieras o impuestos sobre las plataformas tecnológicas, que en su momento ya estaban previstos por el propio Gobierno de Mariano Rajoy y que permitirán
suponiendo, como creo que será, que se acepten en el Parlamento, disponer de más recursos para mejorar la vida de millones de españoles. Y en el pacto, más que en el pacto, en las negociaciones que se estaban llevando a cabo para sacar adelante los presupuestos del Gobierno para 2019, ¿no fue un poco imprudente o no fueron un poco imprudentes las palabras del ministro Borrell apostándose en una comisión de que los independentistas iban finalmente a acabar votando a favor? Porque digamos que no es, quizá parece lo más indicado si se quiere conseguir el voto favorable de alguien. Mi marido de vez en cuando hace cosas que no siempre me parecen las mejores y sí, creo que era innecesario hacer una apuesta. En ese momento estaba compareciendo en la comisión explicando temas de su competencia, ¿no? Muy bien, se agradece la sinceridad, sobre todo en asuntos domésticos, además de políticos. Otra cuestión, las encuestas son favorables al Partido Socialista, les da destacada tanto las polémicas del CIS como de otros sondeos, le dan pues una mayoría ahora, por lo menos el partido más votado y con más escaños, no lo discuten las encuestas, al Partido Socialista. Si están teniendo tantas dificultades para llegar a acuerdos, ¿no se podría plantear Pedro Sánchez convocar elecciones en vez de agotar la legislatura? Pedro Sánchez ha dicho muy claramente que lo prioritario para este Gobierno es atender las urgencias de los españoles, no las urgencias del Partido Socialista. Si nos tuviéramos que fiar de las encuestas que nos han ido dando datos mejores en los últimos meses, el interés partidario podría ser ese, pero entonces nos quedaríamos a mitad camino en una corrección que consideramos absolutamente urgente desde el punto de vista de la justicia social, de la justicia fiscal en nuestro país. Bueno, es habitual, aquí ya lo sabe, que pregunten los analistas, los miembros de esta mesa. Empezamos el turno de preguntas con Fátima Iglesias. Buenos días, señora Narbona. Se está hablando mucho estos días de la independencia o no del Tribunal Supremo, de hipotéticas intoxicaciones políticas en el Supremo. Y es verdad que hay una asignatura pendiente en cuanto a la separación de poderes, que son la elección de los cargos que componen el Consejo del Poder Judicial, ¿no? Aquí siempre los ciudadanos tenemos un poco la sensación de que al final termina siendo un intercambio de cromos entre los políticos para marcar las mayorías y las minorías ideológicas en un órgano como es el de los jueces, ¿no? Se está cometiendo una reforma, pero esa reforma no se refiere a los vocales, al final los vocales también se pactan. ¿Debería haber un nuevo sistema de elección de los miembros de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que exista esa independencia de la que todos hablamos? Creo que este es un tema importantísimo y que, desde luego, forma parte del análisis y la reflexión en el seno del Gobierno. Ahora tenemos una urgencia porque hay miembros del Consejo del Poder Judicial que terminan su mandato el día 4 de diciembre. Y lo que se está intentando, en el caso del Partido Socialista, es seleccionar personas de reconocido prestigio y que además complementen, desde el punto de vista de sus conocimientos y de su capacidad, la composición del Consejo del Poder Judicial. Por ejemplo, personas con un conocimiento acreditado en materia de violencia de género. Como saben, es una de las asignaturas en la que incluso hay una modificación de la legislación vigente para que jueces y fiscales tengan una mayor formación y sean capaces de responder mejor. Y hay también una asignatura pendiente en términos de paridad, de número de hombres y mujeres que componen estos órganos. El Partido Socialista está trabajando sobre estos temas y todo lo que sirva para mejorar la imagen de las instituciones democráticas y muy en particular de la justicia, creo que nos interesa a todos, porque si nos miramos alrededor, en muchos países están avanzando movimientos sociales y políticos que cuestionan de hecho las instituciones democráticas como resultado de una desafección de los ciudadanos hacia las mismas. Carlos. Sí, yo sobre esto del Poder Judicial quería saber si usted sabe cómo van esas negociaciones, porque quedan 3 semanas para que cumpla el mandato del ESMES, y si un juicio tan importante como el del Procés se puede hacer en un ambiente así, con un presidente prorrogado, si finalmente no llegan a acuerdo. Y un detalle sobre lo que le contestaba antes a Xavi. Usted dice es que nos quedaríamos a mitad de camino si fuéramos a elecciones ahora. Se quedaría a mitad de camino si no ganaran, porque si ganaran y les fuera aún mejor, podrían hacer sus reformas de forma más sólida, ¿no? No acaba de entenderse si es que o tienen miedo de que podrían perder, ¿o por qué creen que se quedaría a mitad de camino ahora? Si les fuera bien, sería lo contrario.
Empiezo por lo segundo. Aquí no se trata de ganar o perder el Partido Socialista, bueno, sino ganar o perder los ciudadanos. Sí, sí. Y los ciudadanos llevan años, en un porcentaje altísimo en este país, perdiendo a través de la devaluación salarial. Mire, hoy un joven que entra en el mercado de trabajo se encuentra con que su retribución es casi un 30% inferior por salario y por tiempo de trabajo que se le ofrece a la que hubiera tenido el año 2008. Un 30% menos. Eso es una urgencia social y por eso queremos, efectivamente, aprovechar al máximo la posibilidad de tener acuerdos en el Parlamento en torno a políticas que son básicas, desde la educación hasta las condiciones laborales, hasta la brecha de género en materia salarial y laboral. Y en lo que se refería a la primera pregunta, yo no formo parte del grupo parlamentario, pero me consta, por la información que nuestra portavoz nos transmite, que ya el próximo lunes es bastante posible que se avance en cuanto a las propuestas que tenemos. Así que confío en que esa renovación se produzca a tiempo y que, por tanto, todo lo que nos espera en términos de juicios importantes en nuestro país se haga con órganos renovados. Javier. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo quería hablar de la negociación del gobierno español con el gobierno catalán, en el que estamos sistemáticamente viendo como el presidente de la Generalitat ya se ha convertido prácticamente en el rey del penultimátum, ¿no? Porque todos los días da un ultimátum que no es el último y sigue, ¿no? Y ayer el presidente del gobierno volvió a insistir en que como los partidos catalanes pueden decir que no a la subida del salario mínimo, cuando realmente al gobierno catalán en los últimos años le ha importado muy poco todos los temas sociales y se ha centrado solamente en gobernar el proceso, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto el Partido Socialista a negociar con el gobierno catalán? Creo que lo que está haciendo el Gobierno es muy nítido. Hay una línea roja, que es el cumplimiento de la Constitución y de la legalidad vigente, y hay un espacio para el acuerdo y la negociación. Por ejemplo, en relación con infraestructuras, con financiación que estaba pendiente de aplicarse en el caso de Cataluña. Y no es tanto lo que piensen los líderes de los partidos nacionalistas, sino también lo que piensen los ciudadanos. Porque precisamente ese descuido que se ha tenido en la Generalitat, que tiene en estos momentos, por ejemplo, los peores datos en cuanto a listas de espera en la sanidad pública allí. Creo que hay más ciudadanos hoy, muchos más ciudadanos catalanes hoy que hace un año, que piensan que su gobierno no está trabajando por los intereses generales. Y esa distancia entre su electorado y los líderes de los partidos, yo creo que puede también ayudar a reconducir este problema político que es de enorme entidad. Mira, Francisco. Creo hace 3 o 4 años, porque el tiempo pasa volando, hubo una posibilidad de que hubiera un gobierno PSOE Ciudadanos. Y Podemos lo frustró con su voto en contra, ¿no? De ahí se ha derivado a que las relaciones entre PSOE y Ciudadanos han ido a peor y a una tirantez casi sideral, ¿no? Yo quería preguntarle sobre esto, porque las encuestas a las que se refería Xavi prácticamente dan siempre una mayoría PSOE Ciudadanos. Y en muchas no da PSOE Podemos, ¿no? Yo quería preguntarle por su experiencia política si conviene o no convendría que PSOE y Ciudadanos no abrieran muchas zanjas por si acaso. Creo que el presidente del Gobierno ha insistido en ello. Nosotros tenemos que hablar con todos los partidos y tenemos que buscar espacios comunes por el bien de todos los españoles. Ahora, es verdad que nos encontramos con posiciones, en algunos casos, extremadamente alejadas de lo que son las propuestas en este momento del Gobierno, que hacen difícil el que pueda existir una aproximación en el caso concreto de Ciudadanos o en el caso del Partido Popular. Pero el Partido Socialista cree en la necesidad de que se alcancen grandes acuerdos por el bien del conjunto de los ciudadanos. Y es algo que además hemos defendido a lo largo de mucho tiempo. Yo tengo una experiencia dilatada en esto y el Partido Socialista, por ejemplo, ha sido el que ha propuesto, estando en la oposición, pactos al gobierno de Rajoy en lucha contra el terrorismo, por ejemplo. Ha habido muchos momentos en que, por encima del interés del Partido Socialista,
Socialista ha estado el interés del conjunto de los ciudadanos. Pero hay que encontrar también del otro lado una cierta respuesta. En estos momentos no la hay, más bien todo lo contrario. Una última cuestión que nos queda un minuto antes de ir de nuevo a Barcelona, como esa última hora que comentábamos, y también al Palacio de la Moncloa, porque hoy hay Consejo de Ministros. Exhumación de los restos del dictador Franco. ¿No se anunció de forma demasiado precipitada? Es decir, al principio se decía que este año 2018 sí o sí, antes de fin de año. Ayer ya el presidente del Gobierno, con las dificultades que está encontrando, dice que a lo mejor tiene que ser para el 2019. ¿No se precipitó un poco antes de tenerlo todo atado, bien atado, y no es un juego de palabras hablando de los restos de Franco, el tema del entierro de los restos del dictador? Ya en ese momento se decía que todo dependía de cuántos recursos hubiera que responder, como de hecho ha llevado a cabo el Gobierno en relación con recursos interpuestos, y también, por supuesto, dependiendo de hasta dónde la familia del dictador facilita las cosas. Pero creo que aquí lo importante es, primero, que lo que se está llevando a cabo es una decisión que fue mayoritaria en el Parlamento. Mayoritaria. Ahora parece que es una cuestión casi exclusiva del Partido Socialista, pero no es así. Hubo una decisión mayoritaria, amplia, de que no permanecieran los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Y que se tarde unas semanas más o menos creo que es secundario a mi juicio. Pues Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en estos desayunos de la televisión pública, de Televisión Española. Muchas gracias.